El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a convertirse en el centro de todas las críticas en las redes sociales tras la reciente reaparición de un episodio que, si bien ocurrió en diciembre, sigue generando controversia y debate. Este incidente tuvo lugar en el Parlamento Europeo, donde Pedro Sánchez pronunció el discurso de clausura de la presidencia española de turno de la Unión Europea, un evento que, en circunstancias normales, habría sido un momento de gran relevancia, prestigio y reconocimiento internacional para cualquier mandatario europeo. No obstante, lo que se recordará de esa jornada no fue tanto el contenido de su intervención, sino el lamentable final de su alocución, cuando fue abucheado por varios eurodiputados. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez es la ruina para este país. Este hecho fue un golpe considerable para la imagen del presidente Sánchez, ya que los abucheos que recibió en el Parlamento Europeo fueron completamente inéditos. En toda la historia de la UE, nunca antes un líder de un Estado miembro había sido objeto de tal rechazo en una sesión oficial. Los eurodiputados, representando a diversas naciones y a la propia institución que debería reflejar la unidad de Europa, decidieron mostrar de forma pública su desaprobación hacia el presidente español. Este suceso no solo fue un hecho aislado, sino que dejó al descubierto la magnitud del rechazo que Pedro Sánchez genera, no solo a nivel europeo, sino también en la esfera internacional. La imagen de un presidente abucheado en el Parlamento Europeo se convirtió rápidamente en viral, acentuando aún más la percepción negativa que muchos ciudadanos y líderes europeos ya tenían sobre su gestión. Este episodio, que ha cobrado nueva relevancia en las redes sociales, se ha transformado en un símbolo de la crisis de liderazgo que atraviesa Pedro Sánchez. Lo que comenzó como un hecho puntual se ha convertido en un reflejo de la creciente desaprobación hacia su figura tanto dentro de España como en el contexto internacional. Para muchos, los abucheos no son solo una reacción emocional ante su discurso, sino un claro indicio de que la gestión del presidente del gobierno ha sido cuestionada desde diversas instancias, incluida la propia Unión Europea. Desde que asumió la presidencia en 2018, Pedro Sánchez ha estado bajo constante escrutinio, y la polémica ha marcado su mandato. A pesar de haber conseguido mantenerse en el poder mediante alianzas políticas, en su mayoría con partidos separatistas e independentistas, la sensación de que su liderazgo está cada vez más debilitado se ha ido consolidando con el paso de los años. La gestión de Pedro Sánchez, tanto a nivel económico como político, ha sido objeto de numerosas críticas. A lo largo de su mandato, el presidente ha tenido que enfrentarse a una serie de desafíos internos y externos que no ha logrado superar de manera eficaz. En el plano económico, las promesas de crecimiento y mejora de las condiciones laborales no se han materializado de forma tangible para la mayoría de los españoles. La política fiscal, el desempleo juvenil y la gestión de la deuda pública siguen siendo temas clave que han afectado la imagen de Sánchez y de su partido, el PSOE. Además, sus pactos con partidos separatistas han levantado una ola de descontento, ya que muchos consideran que ha cedido ante los intereses de estos grupos a cambio de apoyo parlamentario, algo que ha sido percibido como una traición a la unidad de España. Sin embargo, no solo los temas económicos y políticos han marcado negativamente la presidencia de Pedro Sánchez. Durante su mandato, el Partido Socialista ha sido sacudido por varios escándalos de corrupción que han afectado no solo a miembros de su partido, sino también a personas de su círculo más cercano. Estos escándalos han sido un lastre para la imagen del presidente, que se ha visto obligado a lidiar con las consecuencias de casos como el de su esposa, Begoña Gómez. Su implicación en presuntos actos de corrupción vinculados a contratos públicos ha sido uno de los episodios más controvertidos de la presidencia de Sánchez. Begoña Gómez, quien ha desempeñado varios cargos en el ámbito profesional y empresarial, está actualmente imputada por varios delitos relacionados con su actividad laboral, lo que ha generado un intenso debate sobre la ética y transparencia en el gobierno de Pedro Sánchez. La situación ha afectado gravemente la imagen del presidente, quien ha tenido que enfrentarse a duras críticas por no haber intervenido con suficiente firmeza ante estos escándalos. Esta falta de acción ha servido para minar aún más la confianza que muchos españoles depositaron en él al principio de su mandato. Los escándalos de corrupción, las alianzas políticas controvertidas y la falta de resultados tangibles en áreas clave de su gobierno han erosionado la credibilidad de Pedro Sánchez. La situación actual, marcada por la creciente desaprobación de su gestión, ha puesto en evidencia las debilidades del presidente ante una sociedad que espera respuestas claras y efectivas. En un contexto internacional cada vez más polarizado, la figura de Sánchez se ha visto aún más cuestionada.
La incapacidad para fortalecer la unidad de su propio partido, así como la falta de consistencia en sus políticas, han sido factores determinantes en la erosión de su apoyo tanto en España como en Europa. El incidente en el Parlamento Europeo, con los abucheos de los eurodiputados, ha sido el reflejo más palpable de una creciente crisis de liderazgo que Pedro Sánchez no parece saber cómo gestionar. Este hecho ha abierto una brecha aún mayor entre el presidente y aquellos que, hasta hace poco, lo consideraban una figura de esperanza para el futuro del país. Lo que debería haber sido un momento de consolidación y prestigio se ha transformado en un episodio que pone en evidencia la fragilidad de su figura en el escenario internacional. A medida que se acercan nuevas elecciones y los desafíos políticos y económicos continúan, la pregunta sobre el futuro de Pedro Sánchez en la política española se vuelve cada vez más pertinente. La cuestión ya no es solo si logrará mantenerse en el poder, sino si podrá recuperar la confianza de los ciudadanos y reconstituir su liderazgo. Este episodio de los abucheos en el Parlamento Europeo ha demostrado, una vez más, que la política no solo se construye con promesas, sino con actos y decisiones que reflejan la capacidad de un líder para gestionar los intereses del país y la estabilidad del gobierno. Y, en ese sentido, Pedro Sánchez aún tiene un largo camino por recorrer si quiere restaurar la confianza que ha perdido, tanto en España como en el resto de Europa. A todo esto se suman los controvertidos pactos de Pedro Sánchez con diversos partidos independentistas, una decisión que ha generado un sinfín de críticas tanto desde la oposición como de una parte significativa de la sociedad española. Estos acuerdos con fuerzas separatistas, que en su mayoría defienden la autodeterminación de Cataluña y otras regiones, han sido interpretados por muchos como una concesión a intereses que no solo amenazan la unidad de España, sino que también ponen en duda la capacidad del presidente para garantizar la cohesión nacional. El temor generalizado es que, al alinearse con estos partidos, Sánchez estaría priorizando sus propios intereses políticos y de supervivencia en el poder, en lugar de actuar como un líder que debe velar por la integridad del país. Esta actitud ha exacerbado la polarización política en España, intensificando la división entre aquellos que apoyan la unidad territorial y los que defienden la autodeterminación de las comunidades autónomas. La situación se ha complicado aún más debido a la falta de resultados tangibles en varias áreas clave de la política española, que han sido históricamente demandas de los votantes del PSOE. Entre ellas se incluyen temas cruciales como la reforma laboral, la gestión de la pandemia de COVID-19 y la mejora del sistema de pensiones, entre otros. A pesar de las promesas de cambio y de los esfuerzos por impulsar reformas en estos ámbitos, muchos ciudadanos consideran que el gobierno de Sánchez no ha logrado avances sustanciales en la resolución de estos problemas. La sensación de inacción o, peor aún, de promesas incumplidas, ha generado una creciente frustración entre una parte significativa de la población, que ve en la gestión de Sánchez una falta de eficacia y una desconexión con las verdaderas necesidades del país. El incidente ocurrido en el Parlamento Europeo, donde Pedro Sánchez fue abucheado por parte de un sector de los eurodiputados, ha sido otro golpe devastador para su imagen pública, que ya se encontraba deteriorada por los factores mencionados anteriormente. Para muchos analistas políticos, los abucheos no solo reflejan un rechazo a la figura del presidente, sino que también representan un símbolo del creciente descontento y polarización política que atraviesa no solo España, sino también el ámbito europeo. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, pone de manifiesto una realidad cada vez más difícil de ignorar. La figura de Pedro Sánchez ha dejado de ser vista como un líder fuerte y capaz de unir a las distintas fuerzas políticas, tanto dentro de su propio país como a nivel internacional. Su liderazgo, antes consolidado, ahora se enfrenta a desafíos constantes, y la confianza en su capacidad de gobernar se encuentra en franco declive. Este rechazo europeo a Sánchez, junto con la creciente división interna en el PSOE, refleja una nueva etapa de crisis para el presidente. Desde hace meses, las tensiones dentro de su partido han ido en aumento. Las facciones enfrentadas, que antes mostraban una imagen de unidad, ahora se ven marcadas por disputas internas sobre la dirección a seguir. El PSOE, que en sus orígenes representaba la esperanza de un nuevo capítulo progresista para España, parece ahora atrapado en una maraña de escándalos y divisiones internas que lo han debilitado tanto a nivel interno como ante la opinión pública. La incapacidad de Sánchez para gestionar estas disputas y para lograr consensos sólidos, tanto con los distintos grupos dentro de su propio partido como con la oposición, ha dado lugar a un panorama de creciente inestabilidad política. Esta situación ha dejado claro que el presidente no solo enfrenta una crisis de confianza dentro de su partido,
sino también una crisis de legitimidad frente a la ciudadanía. En lugar de promover la unidad, como se esperaba de un líder de su calibre, Pedro Sánchez ha sembrado divisiones tanto dentro de su propio partido como con sus aliados. Las tensiones dentro de su gabinete y su incapacidad para consolidar un bloque unido en el Congreso de los Diputados han agudizado la percepción de que su liderazgo es cada vez más frágil. Además, los enfrentamientos con la oposición, que antes se veían como meras disputas políticas, se han convertido en una lucha por la supervivencia, y muchos ya no ven al presidente como un interlocutor capaz de tender puentes. En consecuencia, la figura de Pedro Sánchez ha perdido apoyo entre amplios sectores de la población, lo que ha provocado un descenso considerable en su popularidad. Si bien en sus primeros años de mandato fue visto como un político pragmático y con capacidad de negociación, hoy día muchos lo perciben como un líder débil y dividido, incapaz de consolidar una visión clara para el futuro del país. Los abucheos que Pedro Sánchez recibió en el Parlamento Europeo no son solo una manifestación pública de este descontento, sino un recordatorio de la difícil situación política en la que se encuentra el presidente del gobierno. Este incidente subraya un mensaje que, aunque doloroso para el presidente, es claro: la confianza en su liderazgo está en caída libre, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. A medida que las presiones internas y externas aumentan, y que las expectativas del electorado no se cumplen, la situación política de Pedro Sánchez parece más precaria que nunca. La polarización, la falta de avances sustanciales en las reformas prometidas y el rechazo tanto dentro como fuera de su propio partido hacen que su posición como presidente esté cada vez más cuestionada. Ante este panorama, la pregunta que surge es si Pedro Sánchez podrá reconducir la situación, o si, por el contrario, se verá arrastrado por los vientos de una creciente desafección y desconfianza que amenazan con desestabilizar aún más su liderazgo y el futuro del Partido Socialista. Este episodio se suma a una larga lista de controversias y decisiones cuestionadas que han marcado el mandato de Pedro Sánchez desde su llegada al poder. En los últimos años, su liderazgo ha estado bajo constante escrutinio debido a diversas políticas y acciones que han generado intensos debates tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los temas más polémicos ha sido su postura ante el desafío independentista en Cataluña. La gestión del conflicto catalán ha sido un tema crucial, con Sánchez intentando equilibrar las demandas de los independentistas con las exigencias de quienes defienden la unidad de España. Su estrategia, que ha oscilado entre la negociación y la firmeza, ha sido vista por muchos como errática, lo que ha generado críticas desde ambos extremos del espectro político, tanto de los que apoyan la autodeterminación catalana como de los que defienden la integridad del Estado español. A esta polémica se suma su política económica, que ha sido objeto de fuertes debates, especialmente en lo que respecta a las medidas tomadas para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 y la posterior recuperación económica. A pesar de las ayudas europeas, el gobierno de Sánchez ha sido acusado de gestionar de forma ineficaz los recursos destinados a los sectores más vulnerables y de no haber impulsado reformas estructurales suficientes para mejorar la competitividad del país. Además, las decisiones tomadas durante la gestión de la pandemia de COVID-19 han dejado una huella profunda en la opinión pública. La incertidumbre y las contradicciones en las medidas adoptadas, así como la falta de previsión en algunos momentos clave, provocaron el malestar de sectores económicos y sociales que se sintieron desbordados por la situación. Las restricciones, el cierre de negocios, el desempleo y las consecuencias sociales de la pandemia fueron gestionadas en medio de una creciente polarización política, que alimentó aún más la desconfianza hacia el gobierno. Muchos ciudadanos consideran que Sánchez no fue lo suficientemente transparente en las decisiones tomadas, lo que generó una sensación de desconcierto y frustración en amplios sectores de la población. Las promesas de reconstrucción económica y social tras la pandemia, sumadas a la gestión de los fondos europeos, no han logrado calmar los ánimos de los más críticos, que acusan al gobierno de no haber aprovechado adecuadamente las oportunidades de transformar el país en el post-COVID. Ante este contexto, la pregunta que surge con más fuerza es: ¿está, por tanto, acabado políticamente Pedro Sánchez? El incidente ocurrido en la Eurocámara, donde fue abucheado por un sector de la opinión pública y recibió el rechazo explícito de parte de sus opositores, pone de manifiesto la creciente erosión de su figura. Las imágenes del Parlamento Europeo, en las que se le ve enfrentando una desaprobación abierta no solo de sus detractores, sino también de muchos de los que en su día lo apoyaron, reflejan de manera clara el deterioro de su liderazgo. El desgaste de su figura parece ahora inevitable,
y la sombra de los abucheos en Bruselas se cierne sobre su futuro político, señalando una posible pérdida de relevancia y apoyo tanto en España como en el ámbito internacional. Con el final de su mandato cada vez más cercano, la pregunta sobre la capacidad de Sánchez para mantenerse en el poder y superar las dificultades políticas que enfrenta se hace cada vez más relevante. Aunque sigue siendo el presidente del gobierno, sus días en el Palacio de la Moncloa podrían estar contados si no consigue revertir la creciente desafección que se ha consolidado en su contra. Los escándalos que han salpicado su gestión, las tensiones internas en su propio partido y las dificultades para mantener un liderazgo coherente ante situaciones de gran complejidad han contribuido a crear un clima de incertidumbre sobre su capacidad para consolidar su posición en la política española. Este incidente en la Eurocámara no solo subraya la creciente oposición hacia su liderazgo, sino también la profunda crisis de confianza que atraviesa el gobierno socialista. Un gobierno que, lejos de fortalecer la unidad de España y dar respuestas claras a los problemas que afectan a los ciudadanos, parece estar sumido en un torbellino de escándalos, enfrentamientos internos y promesas no cumplidas. Esta dinámica ha generado una sensación de inestabilidad política que, además, se ve reflejada en los bajos índices de popularidad del presidente. Las fracturas dentro del propio PSOE, las tensiones con sus socios de coalición y las críticas recibidas desde la oposición sugieren que el ejecutivo de Sánchez no solo enfrenta una falta de apoyo popular, sino también una creciente división interna que pone en duda su viabilidad a largo plazo. El futuro de Pedro Sánchez, tanto en la política española como en la escena internacional, parece ahora más incierto que nunca. A medida que la situación política en España se complica, las posibilidades de que su liderazgo se vea desplazado por nuevas figuras dentro del PSOE o de otros partidos se incrementan. Si no logra recuperar la confianza de sus bases y de los sectores que lo apoyaron, su permanencia en el poder podría verse seriamente amenazada. La oposición, más cohesionada que nunca, parece estar dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para poner fin a su mandato, mientras que los ciudadanos esperan respuestas claras y acciones concretas para resolver los problemas económicos y sociales que siguen afectando a la mayoría de la población. En este sentido, el futuro de Sánchez depende en gran medida de su capacidad para superar los obstáculos que tiene por delante, desde las críticas de la oposición hasta los propios desafíos dentro de su partido. La capacidad para reconectar con los ciudadanos y restaurar la confianza en su liderazgo será clave para determinar si logra sortear la tormenta política que se cierne sobre él o si, por el contrario, será derrotado por la creciente presión interna y externa que pone en duda su capacidad para continuar al frente del gobierno.